Ahí va. Buenas noches, amigos de Coquín Bear. El Buenas programa noches. de paranoia Buenas hoy día. noches. Paranoia. De Programa paranoico. paranoia y literatura. ¡Número 1, Coquín Bear! ¿Cómo están, amigos? Tenemos hoy día Leonardo Francisco Tristero ahí reconvertido, el doctor Espinosa. Tenemos a nuestro Sí, amigo destruido por Pinchon, Tristero, renacido y en destruido y paranoia pura en renacido este por momento. pinchos, maravilloso. Tenemos a don O Joel, remuerto, no sé, doctor fue Esportelo bautizado. Rojas. Joel Esportelo Portero. Rojas y tenemos Portelo, Esportelo maravilloso. Rojas. Ya. Gracias. Y don verdadero Cutulofo, Don Liwan. Pues maravilloso, todos Hola. reunidos hoy día. Hoy día tenemos libro. Hoy, ¿dónde está mi libro? Déjame buscarlo. Por acá, por acá. Tengo muchos pinchones acá para comentar hoy día. Estoy muy contento porque ustedes saben que Pinchon es uno de mis autores Es el favoritos, oficial. o el favorito, no lo sé aún. Pero empecemos nomás. Mucho gusto, qué bueno que vinieron hoy. Agradezco vuestra compañía. Y lo que sí, primero que nada, tenemos que empezar así, eso sí. A ver, Oh, la Se necrológica. nos fue La Colma. se necrológica. nos fue. A ver qué pasó, cómo no. Ahí sí, ahí están ustedes. Ahí, Para la próxima ahí nos vemos semana. los cuatro, ya. Claro, tenemos que La empezar necrológica, primero, weón. lamentablemente, o no, bueno, no lamentablemente, porque fue un grande total, Cormac McCarthy, un querido escritor norteamericano, uno de los últimos grandes escritores norteamericanos, se nos fue, dice julio 20, 1933, junio 13, eso fue ayer, martes 13 más Yep. encima, puta, el martes 13. Pero yo conversé con algunos otros escritores ahí por los chats, por la mensajería, y yo les decía, sí, Cormac fue grande, pero a veces se muere un escritor y uno como que lo lamenta, dice, oh, quizás puede haber escrito un libro más, quizás parte de su obra Mm. quedó inconclusa. Por ejemplo, cuando se muere George Martin, se le faltaron como 3 tomos de Juego de Tronos y se van a No perder. se ha muerto todavía, eso sí, po, ¿no? Ella está como No, muerta ya. no, ya está muerto. Aún no lo sabe. Claro, pero Cormac, en cambio, lo dio absolutamente todo. Escribió todos los libros que quiso y fue todo lo poderoso que. Un poco como Bollman. Bollman, igual si se muere, va a ser tremenda pérdida, pero no tanto. Ya Bollman nos tiró toda la biblioteca encima. Entonces, cuando los grandes Mm. escritores cumplen su cometido, en Ya cierto está modo, capitalizado, sí. No, están pues, listos. y alcanzó a sacar un libro este loco al año pasado o este El año nomás, pues. Estela Maris, yo lo tengo. Sí, por Pucha, Estela Maris. está en el piso abajo, ¿Cachai? pero lo logró Corma y no, hay que rendirle homenaje y recordarlo con mucho cariño, obviamente, no, Un maestro. encantador. Bueno, lo que sí, vamos a hacer un capítulo la próxima semana ahí de Coquimber con 2 de sus libros, vamos a repasar al tiro La Carretera, y como es ¿No? cortito, no es país para los viejos. Hay un 2x1 de Cormac McCarthy, pero no, lo queríamos Perfecto. saludar y ya lo extrañamos. Sí, sí. Ya lo Grande extrañaba. Cormac, grande Claro, Cormac. Nos vemos la no, próxima semana. la próxima Grande semana Cormac. ahí profundizamos con él, pero queremos Un, saludarlo de un oso inmediato. honoris causa. Sí, no, yo leo varios libros de él, y de hecho conocí gente simplemente por el gusto por Cormac McCarthy. ¿Sí? No, había como jóvenes lectores, jóvenes escritores, que hasta me regalaron, una vez me regalaron un Hijo de Dios, me lo mandaron por correo, me decían, léete así, toda una especie como una sociedad secreta McCarthy. ¿Está ahí? ¿No? Él producía cosas muy profundas y no es que uno sea puro pincho, ¿está ahí? Sino uno igual ha tratado hoy con otros autores. Ya, pero lo saludamos ahí a la eternidad. Y avanzamos, sí. Hasta la próxima semana, Cormac. Y tenemos hoy día uno de nuestros favoritos ahí del programa y uno de los favoritos de los televidentes de Cocaine Bear. El programa de Pinchon sigue siendo el número 1, creo, todavía. Ya, entonces Sí. hicimos otro programa de El Pinchon vigente. con una de sus, creo que es la penúltima novela que él ha sacado. La última es esta, Al Límite. Acá está, historia de Maxim. Y ahora tenemos, esta la penúltima, creo, a lo mejor me estoy equivocando. Esta es del 2011, Vicio Propio, ¿ya? Entonces, Mm. Vicio Propio está marcado dentro de la tradición de las novelas como las novelas hippies de Pynchon, que junto con Bailan, que es del año 82, pero yo más que nada, bueno, y Pynchon, ahí está la otra Tiene portada, Noise. la portada en inglés, y este me parece que es de Random House, Mm. o de Penguin, parece que es los derechos. Y ahí está Pynchon, que es un autor que todos sabemos, nadie ha visto, muy poca gente ha visto, y es famoso en parte por el hecho de no dejarse ver, pues ahí salen los Simpsons y con la bolsita en la cabeza. Como todos los misterios al final llegan a un final,
Yo tengo una foto de Pinchon, yo tengo una foto del verdadero Pinchon, se la sacaron ahí. No, no lo muestres. No la subí, Si nada, lo nada. buscas en internet ya te la tiran al tiro. Te Sí, la tiran no, pero pero... joven. No, así, claro, está la foto de Pinchón joven y está la foto Sí, de sí, Pinchón con la de viejo. Marino. Pero no, uno tiene que dejar que el misterio permanezca. Y simplemente yo quería como iniciar el programa un poco conversando el tema porque, o sea, ahora yo siento que están todos más o menos conversos, ya convertidos en pinchonianos plenos, pero siempre ante Pinchon hay una cierta resistencia, hay un poco así como una especie de bloqueo. Leo me decía en la semana, no, es que no escribe ciencia ficción. Cuto me dice, no, es No, no tan que, es así. que, es que, es que me carga la traducción, que es muy coño, muy española. Ese fue Yo él Cutu, no, ese fue pues, Cutu. Ah, yo él ya un pinchoniano convertido, pero Empecé con Arcoíris de la Gravedad, así que. claro, empezó bien, pero había una cierta resistencia. Entonces yo como que quise empezar el programa, así siempre empezamos como dando una reflexión inicial, un poco pensando por qué hay esa resistencia a ese pinchón y al mismo tiempo qué es lo que, que él nos entrega a él como autor, ¿ya? ¿Por qué es tan importante leerlo? ¿Por qué es tan valioso? Ahora Leo está feliz ya, está entre nosotros Paranoico, me ya. da. ¿Y cuánto se Dañado. llama? Recibió un embarque de pinchoniano. Claro, porque Pucha, hay que, bueno, hay que decir públicamente que Leo hoy día se leyó un pinchón de una, se leyó la subasta del de lote una. 49, hizo su Sí, rito lo terminé y me iniciático, metí al Zoom. Así que estoy así, está en llamas, delirioso, delirante y pinche. delirioso. Maravilloso. Este fue mi balde hoy día pinchando la vena. Así que sigo en esa, sigo un poco, Sigue procesando pinchen ahí. sí, sigo un poco paranoico, especialmente de Kutu. No sé Ah. aún por qué, pero es un efecto pinchoniano. Claro. Y yo lo que simplemente quería decir así a modo de introducción, porque yo he leído casi todo pincho, me falta Contraluz, Mm, que no lo he leído, no es flojo, sino como que quiero que haya algún pincho en pero lo tenemos. pendiente. Acá lo tengo, acá está acá conmigo, no está tan lejos. Pero yo en general, bueno, ya leí varias veces, no, o sea, leí todo alguna vez y algunas las leí varias veces, pero entonces lo que quería como un poco compartir es como la idea que qué es lo que sucede, qué es lo que nos entrega Pincho, ¿ya? Y yo creo que hay una pregunta fundamental en todas sus novelas, o en todas las que yo he leído al menos, ¿ya? Y una pregunta muy bonita porque yo creo que nos toca bastante. Y la pregunta es, dice, ¿cómo los hombres inteligentes pueden vivir y sobrevivir en este occidente capitalista? El del finales del siglo pasado, e incluso en el de este presente, porque al límite la última novela es como allá ambientada en el siglo XXI, así, en la época Mm. 2001, 2002. Entonces es como que eso es lo que apela a Pincho, porque todos sus personajes, sus protagonistas, siempre es gente bien chispeante, y al mismo tiempo están luchando por no caer directamente en las fauces del capitalismo. O sea, cómo lo logran hacer. Y entonces siempre en Pinchon tenemos como esta suerte de personaje equilibrista, gente que trabaja, pero al mismo tiempo busca un poco mantener dentro de sí el espíritu hippie, que es lo que vimos, que es lo que se ve perfecto en esta novela con el Doc Sportello, que tiene su agencia de detective, tiene su oficina, recibe clientes, trabaja y al mismo tiempo es un drogadicto total. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo él equilibra esos dos aspectos de su vida? Un poco la libertad con el deber. Es muy bonito, así, es muy interesante porque en cierta forma nos entrega una especie de etos, una forma de estar en el mundo. ¿Ya? Y yo lo que me acuerdo siempre que el primer libro de Pynchon es de cuentos, que se llama Un lento aprendizaje. Y ahí sale una anécdota. Y esa anécdota después sale calcada en B. O sea, Pynchon la agarra de ahí y después la vuelve a entrar en B. O sea, la repite. Y la repite porque en el fondo quiere hacer un énfasis, quiere decir, realmente esto yo quiero entregárselo a la gente. Y es la historia, empiezan a hablar, es una historia en que empiezan a hablar de agentes secretos, de cómo el agente secreto tiene que siempre arreglárselas para tener dos vidas al mismo tiempo. Tiene que ser a lo mejor, no sé, un médico, un político, no sé, y al mismo tiempo es un agente secreto que está llevando la información a otra fuente, que es un némesis de la fuerza donde trabaja. Entonces Pincho siempre nos está proponiendo ese juego, esa ficción, dice que para nosotros, para ser fieles a nosotros mismos y para encima no convertirnos en parias, no salir, tenemos que hacer ese juego de los dos destinos que en apariencia están opuestos, pero no están tan opuestos. Entonces, como esa habilidad que nos sugiere Pinchon que tengamos, recordemos que él como escritor igual trabajó como ingeniero en la Boeing.
¿ya? Y que todo eso que hacía en la Boeing, al final lo hizo como investigación para escribir Arcoíris de la Gravedad. O sea, es la forma en que entrelaza el trabajo mundano y el arte, no, es una habilidad muy notable que básicamente yo creo que es como una gran lección de vida que él nos otorga. ¿Ya? Entonces, por ahí yo quería empezar y simplemente hablemos un poco del libro bueno, que Leo hable de su experiencia que tuvo recién, esa revelación de haber leído la subasta, pero hablemos más o menos de nuestras relaciones un poco con el posmodernismo, con esta historia o con cualquier otra historia de Pincho, si hagámoslo más o menos libre, porque eso siempre es la vía pinchoniana, así, un caudal que corre así libremente, ¿no? No es algo estructurado, no es algo que de alguna manera nos queramos sentir coartados, porque esa es la defensa que quiere hacer siempre Pincho, en que aún en este mundo nosotros podemos ser libres. Entonces, por ahí empecemos, ¿cachai? Y no, a ver qué tengo acá. Y bueno, Vicio Propio, esta novela ¿dónde la tengo? Ya se me perdió, ahí está. Esta novela, y se hizo una película de Paul Thomas Anderson, que es uno de los directores, autores más power, así, más notables de este tiempo. Entonces, yo como que no sé si alcancé tanto a releer Vicio Propio, pero quise que repasáramos a través de los fotogramas un poco la historia, así como las imágenes que nos sugiere, y ahí como eso cuando empieza la película y también cuando comienza la novela, y está el Doc Sportel en su casa, así como acostado en su sillón, mirando por la ventana, mirando la luna ahí, medio melancólico, drogado obviamente porque el Doc lo que hacía, fumaba mucha marihuana, ¿ya? Pero él, a diferencia de los otros drogatas de Gordita Beach, él no se había metido en la heroína, ¿ya? Y eso como que lo había hecho, había aguantado la adicción un poco. Y en la ver, claro, y la escena, toda la historia esta ocurre en Gordita Beach, California, en una playa imaginaria, o sea, no sé si existe realmente, creo que no existe, pero son como esos escenarios pinchón típicos, así como gente, ¿cómo se llaman? Los WASP, que son rubios, que son como, o los hijos de los WASP que se tiraron a hippie y se fueron a ir a la playa, un poco así. Y hay todo un rollo con el racismo, así como que no les gusta, hay un rollo con el racismo, con el nazismo inscrito, pero, y ahí está la Sacha, porque es como la musa, en este caso, la musa perdida, ya que es muy bonita esa historia, porque otra historia, otras historias del héroe, el chico hace su viaje y consigue a la chica. Esto como ya es por modernidad, cuando la política de hechos consumados así, sin tanta, ¿cómo se dice? Sin tanto sueño, sin tanto ludismo, sin tanto así como castillo en el aire, él ya perdió a la chica, el Doc. Entonces, pero coméntenme de por acá nomás, pues así como más o menos cómo lo vieron en el comienzo, cómo lo sintieron para no monopolizar todas las charlas hoy día, así como coméntenme ustedes nomás. No, ¿Cierto que sí? estáis muy emocionado, me da miedo No, por eso interrumpirte. ya, pero ya voy a Estáis, Sí, soltar, estáis ya, al borde de porque, las lágrimas, weón. no, Estáis al no, borde de bonito las tu lágrimas. no, discurso, yo pero, también. Estaba pero emocionado. soltemos el micrófono, voy a soltar el micrófono, hablen ustedes, sí, para eso, estas cosas ya las he Puta, pensado, pero disculpa denle nomás. interrumpirte, pero sí, yo quería decir algo muy corto, que me parece que esta novela no es solamente la novela, digamos, de una novela que tiene algo de novela negra, digamos, también que tiene vínculos con el cine negro, de la novela de detectives, como El Halcón Maltés, Películas así como del año 50, que hay una femme fatal, que hay un misterio que resolver, que es como una estructura básicamente de novela negra en ese sentido. Yo creo que también hay como un puente y yo diría que también es una historia de la California de principios de los 70, la California que estaba en Es el muy pic de la importante ola de eso. la droga, y que más tarde que nosotros conoceremos también con otros autores como Hunter Thompson, el momento en que ya la ola va pasando y se nota, digamos, las huellas, como dice el propio Hunter Thompson, digamos, de lo que dejó la ola, digamos, Oye, después de toda disculpa, esta... creo que de hecho la novela está ambientada el mismo año que está hecho Pánico y Pánico. Locura, el año Sí, 70, puede ser que el esté mismo año. inventada distinto, pero la actitud que El, tiene No, Hunter el Thompson es mismo año. condenar básicamente, bueno, y nosotros sabemos cómo es Hunter Thompson, pero cómo murió y cómo lo cañonearon después, pero hay un poco más de crítica, digamos, respecto a esa época, digamos, que fue muy destructiva. Yo creo que también en esta novela hay mucho de eso, un estudio sociológico
de su época, de su lugar, de la California de los 70, en que todo el mundo, no es que él tuviera la particularidad de ser un drogadicto, sino que todo el mundo estaba drogado, o en mayor o menor medida, que habían literalmente nubes de droga sobre la ciudad y que en ese ambiente psicodélico buceaban todos los personajes, los que representaban en teoría el orden y los que no. Eh, y entonces todos los personajes tratan de mantener, digamos, una vida más o menos coherente, digamos, del punto de vista de cumplir un rol y corresponderse con un estatus, pero a su vez se están deslizando, digamos, por la propia psicodelia hacia un caos. O sea, la ciudad misma está rodeada de caos, y dentro de ese ambiente se mueve este investigador privado que, como te digo, es una figura muy del cine negro, muy de la novela negra de los años 50, con el personaje del Doc Portelo. Yo creo que empezar diciendo que, y no espero no excederme con este tema, pero Doc Portelo es un detective privado, como ya dije, que es contratado por la Sacha porque se le ha perdido el nuevo novio. Es decir, partimos desde la pérdida, porque se sabe que él estaba enamorado de la Sacha, en algún momento lo estuvo al menos, pero ya eso pasó y ella lo contacta porque se le perdió un empresario inmobiliario, El un Mickey Wolfman. constructor, digamos, que era su interés romántico en ese tiempo y quería saber, y pensaba ella que se había jugado con la mujer, con su ex mujer. Entonces, ahora esto de que lo contacta para poder trabajar en ese caso es una cosa media nominal, porque en realidad no le pagan nada, sino que él lo hace básicamente por el interés romántico que tiene todavía por la Sacha y porque de alguna forma los personajes de Pincho, eso lo podrás decir tú mejor, Sebastián, se mueven, digamos, claro, Ahí dentro de está lo Sacha. esperable, pero a veces no obedecen a lógicas, como tú dices, capitalistas, es decir, tienen móviles internos más que externos. En este caso, él lo hace por una un legítimo interés de resolver un caso y además porque quiere de alguna forma no romper con Sacha o mantenerla más cerca. O sea, yo creo que en Pynchon y en varias de sus novelas, pero particularmente en esta, hay una apología al movimiento hippie, ¿ya? Nosotros tenemos acá la figura, el Némesis, el detective Bjorn, no me acuerdo cómo se llama este detective que está pesado, él, ¿ya? Que entonces él siempre está persiguiendo, es portero, le está pegando, le está tomando preso, lo está acusando por crímenes que no ha cometido. Y él tiene una muy mala idea del hipismo en general y siempre está tirando invectivas, siempre está insultando al respecto. Y al mismo tiempo lo que nos muestra ahí un poco la novela es como hay una tensión entre... ¿Cómo se llama el que se me olvida? Que ahí está el mismo, está en el comercial también. Bigfoot, se llama Bigfoot, Bigfoot. el Bigfoot. Bjornsen tiene como un apellido Bjornsen, sueco. Bjornsen. El Bigfoot Bjornsen, ahí está también. Christian Como, Bjornsen, parece que se claro, llama. como que en el fondo lo que nos está diciendo es que la vida ordenada no existe, ¿cachai? Que siempre, cualquier persona ordenada simplemente está fingiendo ser ordenada, y que la gente que usa traje y corbata, muchas veces simplemente lo que pasa es que su droga es la cocaína, pero no es que no tengan una droga a su haber, ¿cachai? O sea, en el fondo Pincho no cree en un mundo sin droga, ¿ya? Cree que todos de alguna manera necesitan una cierta droga para continuar, ¿cachai? Como para navegar entre la racionalidad y la locura, un poco de nuevo que la figura de surfear la ola. Entonces yo siento que hay toda una apología y simplemente de la mano del Doc Sportello, que es el tipo lúcido, el más lúcido de la novela y al mismo tiempo siempre anda volado, siempre anda fumado y tiene un enemigo que es fenomenal. Así, el Bigfoot es una persona también muy inteligente, ¿cachai? Pero, y un poco sádica y manipuladora, y también, pero no es como un enemigo malvado. O sea, en el postmodernismo los caracteres no se extreman a las formas clásicas que estamos acostumbrados. Así, acá no hay que conseguir la chica ya está perdida. Y de hecho, la misma crisis de la novela se resuelve rápido, ¿ah? No se resuelve así como hacia el final, ¿cachai? Porque en el fondo eso no es lo que le interesa más, sino como que ver No, pues lo interesante es el vicio propio, el pero el vicio título de la propio. novela, O sea, el título de la novela.
Pero no, antes de eso, el, claro, es interesante la parte como él va armando la historia, a mí, Pinchon, porque está este Doc Sportello, que está, que tiene una consulta en un lugar como donde hay más doctores de verdad, Un doctor, no, etcétera. pero un doctor de verdad, pero corrupto, que le da como Claro, anfetamina a sus pacientes. claro, ¿cachai? Entonces, sí, No, pero no un buen sí, doctor. no es un Hay buen doctor, anfetaminas pero legales. una consulta y entonces, bueno, la cosa es que antes llega a su Mm. casa, obviamente la Chasta se llama, Ya está eh, fey. sí, Chasta, Sí. y después con una cuestión con una serie de, obvio, coincidencias narrativas que son interesantes, importantes para cómo se arma la historia, todos los huevones que están involucrados dentro del caso de la Chasta llegan a pedirle también pega, ¿cachai? Llegan así a contratarlo. Claro, Hasta, todos los implicados están. Ese y ya es lo como. llegan a él a contratarlo, así como, oye, y él va, es como que primero ni se tiene que ni mover del escritorio para empezar a recopilar pistas, porque todos los buenos llegan hasta la hermana de un weón que matan, ¿cómo se llama? La Gran Charlock, llega ahí que Sí, pues, se empiezan a... el Glenn Charlo, ahí está cuando está muerto ahí Glenn Charlo y Ahí el. está, claro, la hermana llega a buscarlo a él a la oficina de él, mientras él se está drogando con gas para la risa, Sí, gas de la risa. Lo llega a buscar para contratarlo también. Todos lo llegan a contratar y todos le dan pistas. Y ahí, bueno, ahí él obviamente también hace su pega y sale y hace toda la cuestión, pero lo interesante que me llamó la atención era eso. Decía, pero todos los buenos llegan del mismo caso, es como que fuera el único caso de la ciudad. Pero no, no es eso, es que sí, en él coinciden y en él se atraviesan todos los puntos, él es como el nodo, y todo el resto no. se está moviendo. ¿Cachai? Claro, Interesante él eso. es el centro de la novela, claro, no, no hay como tanta idea de la verosimilitud, sino que simplemente el caso va hacia él, porque igual es como, él es Claro. inteligente, pero igual es como un poco flojo, no, no hace tantas cosas, ¿cachai? Entonces como que todo converge hacia él para que, porque o sea, en el fondo el tema no es el problema policíaco, ¿cachai? El problema es como, es la idea del mundo que él te quiere mostrar, el mundo de Gordita Beach, así, sale el mapa y la historia, porque se supone que Gordita Beach es como una de estas playas acá de Los Ángeles y van contando la historia de cómo la gente va, cómo las propiedades van cambiando de mano. Así, echan a. Y ahí las comunidades más pobres se ven desplazadas. Lo echan para construir un Mm. estadio, lo echan para construir el conjunto del Channing Ah, eso State, es lo que del quería, Mickey Wolf. Sí, en sí. una parte te da como la pista porque le está hablando, está viendo todo lo que está pasando en las noticias y etcétera, etcétera. Y tiene esas introspecciones thompsonianas también que le digo yo como cuando o sea, empieza a pensar y piensa, bueno, toda esta hueá la mueve la avaricia y la codicia. O sea, uno de los temas principales es la avaricia y la codicia de la gente que está ostentando y mal utilizando el poder. ¿Cachai? Mm. Entonces, es interesante ese rollo que él tiene, el autor, con la... Porque yo decía de repente, puta, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Cuál es el tema universal? ¿Cuál es el tema humano de la novela? Y ese es, para mí, cómo gira, cómo se mueve todo el mundo alrededor de dos simples cosas, la avaricia y la codicia. ¿Cachai? O sea, acá lo que entra siempre es muy interesante cuando llega a Mickey Wolfman, cuando lo conoce, porque es el nuevo novio de Sacha que anda desaparecido, que lo anda buscando la policía, lo anda buscando el FBI, y después el Sportelo al final llega como a una clínica donde tratan adictos a las drogas, así, una Ah, clínica de lujo, secuela. se cuela, po, Sí, y sí, se encuentran, y ahí está, y aparece el Mickey Wolfman, y encima ya lo tenía arreglado el FBI, como que lo tenían ellos instalado ahí. Y ahí Wolfman claro. se manda como un discurso, y, o sea, yo incluí como puros fotogramas sueltos, pero quise incluir como dos de Wolfman del discurso, porque él dice, Sí, el portero le dice, ¿por qué estás acá? ¿Sí? ¿Quién te tiene acá? Dice, no, si el Wolfman le dice, esta gente me está ayudando, me están ayudando a despertar de mi espantoso sueño hippie, dice él, porque claro. Wolfman había descubierto las drogas, eso le dice la tía de Sportelo a él, que había descubierto las drogas. Ah, ¿verdad? Al Sí, principio, sí. po. Po. Entonces eso le había hecho perder sus principios capitalistas, de que él Claro, tenía que sí. ganar mucho dinero y dice, pasé toda mi vida haciendo que la gente pagara por refugio y cuando se metió en las drogas, como que descubre, no, pues todos debieran tener su casa gratis. Como que llega Claro, esa y ahí Empiezan aparece. sus revelación, desgracias, pues. Claro. claro, Cuando se sale de la lógica depredadora inmobiliaria, empiezan sus problemas. Sí, pero Eso es él interesante. dice, claro, y me di cuenta que que estaba vendiendo algo que debería haber sido gratis.
¿cachai? Claro, es muy buena esa parte, por Es eso muy lo buena esa anoté. Bueno, cuestión. ahí nos saltamos hasta el problema que hubo con Las Vegas y todo, porque me Sí. parece que... Pero bueno. Ya, no, pero Leo, si quieres decir algo, porque Leo estaba como un poco fuera todavía. No, pero yo estoy escuchando a los fascinados, no quería No, pero interrumpir dale en nomás, la pues sí. cadena de eventos. No, yo, bueno, comentar en este caso que había visto, por supuesto, la película, tenía, mi primera experiencia, digamos, pinchoniana había sido a través de su representación cinematográfica con esta película de Paul Thomas Anderson, que la vi cuando salió, que creo que fue ahora sí el 2015, me la juego, porque me Sí, acuerdo que la vi con mi fue hace hermana, rato. Sí, sí. Es del 2014, ¿o no? Sí, del 2014. 2014, sí. Sí, porque me acuerdo de haberla visto en ese tiempo. Y ahora, retomando el rito iniciático, pero ahora a través de la prosa pinchoniana, encontré notable que la película, al menos, así en retrospectiva, evoca lo que uno siente también cuando, al menos que me pasó a mí, cuando leí la subasta del lote del 49, que es básicamente lo que han comentado, ¿no? Que Pynchon logra, dentro de lo evidentemente posmoderno que es en su literatura, eh, trabajar de manera tan adecuada la paranoia en sus personajes y hacer como todo este desarrollo en sus personajes acá con Dox Portelo, en la subasta del Loto 49 con Edipa. Y estaba pensando en lo que decía Kutu en cuanto a qué apunta, qué aporta, hacia dónde van estas temáticas que tienen la confusión habitual que uno siente cuando lee algo posmoderno, hecho y derecho, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me pasa que yo no había leído a Pynchon no por reticencia, sino que en verdad porque estaba atrasado nomás. Tenía muchas ganas de leerlo, pero por la vida no da el tiempo, ¿no? Pero era una deuda pendiente. Y como yo ya sabía, por supuesto, que iba a enfrentarme a un texto postmoderno en el sentido clásico, digamos, les comentaba a ustedes antes de empezar a grabar que partí con ese escepticismo, ¿no? Porque uno cuando se enfrenta a un texto postmoderno, uno tiene que saber que, bueno, es fácil que el texto mismo se derrumbe en una apariencia y no tanto en lo que busca. Pero Pynchon, partí yo leyendo en el caso de la subasta con el escepticismo, pero ya pasado un tercio te das cuenta que la construcción es fabulosa, porque al menos logra generar, tomando también lo que decía antes, este intento de ethos, ¿no? Este intento de nueva forma de vivir. Y yo creo que en ese sentido, pensando tanto en Inherent Vice, Porque siempre estamos dándole vuelta a cómo vivir, porque estamos ahí sí. medio asediados por el capitalismo. Es un problema que a nosotros nos toca día a día. Estamos ahí metidos en Ujú. los trabajos, en las profesiones, que nos limitan mucho. Entonces, ¿esto nos va a consumir por completo o hay una salida? Siempre estamos buscando esa salida. Sí, por eso que... Sí. dale, dale. Estoy de acuerdo, o sea, ahí ya eso mismo también iba, o sea, lo interesante creo yo es que, bueno, primero es que Pynchon sigue escribiendo, ¿no? O sea, tener un autor que sea de los inicios del postmodernismo, ¿no? Con libros de los 60 y que todavía te da una riqueza muy grande en cuanto al aporte literario cultural que te va a entregar su idea. Eh, y yo pienso que en gran parte también el valor está cuando uno habla, ¿cierto? Digamos, más bien dicho, cuando uno recibe como información genérica, noticiaria, a veces propagandística de esta imagen, hoy por hoy tan así convulsionada, quizá un poco de la situación estadounidense, etcétera. Eh, Cuando te aparecen textos como esto, cuando revisitas artistas, autores como estos, que son de ese mismo lugar donde tú ves, recibes estas imágenes que te hacen hacerte un estereotipo, te das cuenta que en verdad tienen una riqueza cultural todavía muy potente en la forma en que pueden reimaginar sus valores. Yo siento que eso es lo choro de Pynchon, como este intento, volviendo al cómo vivir, de como intentar reactualizar este, mm, este casi mito americano, digámoslo, como reactualizar ese individualismo, pero en cierto modo decirte como, mira, lo trastornado ya está, propongamos como esta especie de paranoia individual, cultural, tal vez como una nueva forma de entendernos a nosotros mismos, ¿cachai? Yo siento que eso es lo entretenido y que te hace este viaje forzoso de esta incomodidad inicial, esta rareza subsiguiente, hasta que uno dice como, ah, ya, entré en esta paranoia y al final te permite, estando Eh, aún en la paranoia, encontrar un cierto sentido, decirte como, mira, quizá aquí estamos, quizá esta es como la actualización cultural en la que nos estamos sumergiendo. Eh, y creo que eso tiene una riqueza cultural brutalmente maravillosa. O sea, yo pienso,
las ganas de tener así como textos de este estilo, nacionalmente hablando, como tener estos ejercicios arquetípicos a nivel local, lo encuentro fabuloso. Y Pinchon es un viaje desquiciado que te asusta por momentos, pero al final tiene esa redención, creo yo. No sé si ustedes ven, pero yo siento que O dentro de sea, todo es redentor. yo pienso que es verdad, voy a tratar de hacerla corta. Mira, el posmodernismo, ¿cierto? Se trata de que yo creo que Pynchon es posmodernista en la estructura, más no en su filosofía, Mm, no en su... Él ciertamente no es, porque el posmodernismo se caracteriza por un cinismo y un nihilismo posterior, ¿cachai? mm. Sí, estoy de acuerdo, Eh, estoy de acuerdo. en cambio, él no, po. Él Es te en está diciendo, apariencias. él es una apariencia, él está Sí. usando todos los trucos posmodernistas, narrativos, como queráis. ¿Ya? Él es testigo de su época, él es Mm, testigo de su tiempo y te lo muestra y tiene la habilidad de hacerlo, pero no sucumbe al peor de los vicios del posmodernismo, que es el nihilismo o el cinismo. ¿Cachai? No mm, sucumbe a eso. Siempre te está Eso. diciendo, yo creo en algo, yo creo en sí, algo, yo creo en te algo, tira yo algo, creo en te algo. Eso, algo. eso, muy cortito, Mm, por ejemplo, nosotros tenemos acá, hemos visto en el programa en varias veces, lo que es la historia de la novela moderna, ¿ya? La historia de la novela moderna siempre viene de las manos de la depresión, de la tristeza y del nihilismo, lo que acaba de decir Kuto. Mm, Entonces tenemos los gritos de angustia de Camus, de Sartre, tenemos al deprimido de Saín, de Art, tenemos los personajes que están al borde del suicidio de Houellebecq, tenemos los locos desatados del Belvedere, tenemos esos ejecutivos muy exitosos, pero que andan buscando la muerte en Don Delillo, tenemos como los asesinos brutales de Cormac mm, McCarthy, así. Entonces, ujú. siempre tenemos ese riesgo, ese peligro, así como. Y acá, el único que te salva el naipe, que te dice que no, que hay otra forma de vivir que no sea la desesperación y la tristeza, es Pincho. mm. Claro, y Pincho te dice, bueno, tenéis que tener un poco de droga en tu vida, ¿no? Si no, no va a funcionar, ¿cachai? Y tenéis que Esa es tener la salida de él, esa un es la poco, salida de y él, tenéis que pero tener un está poco de bien. paranoia en tu vida. También, Pincho, hay Sí, hay Es pero una la es cierta, paranoia como, natural y es sana. que es la que eso te paranoia es digo, sana. Y hay como, yo siento, porque leo en la previa, mm, igual menciona a Phil K. Dick, ¿cachai? Que también sí, Sí, Phil po. K. Dick también defendía que necesitábamos un cierto grado de paranoia para mantenernos cuerdos, pero ¿ya? yo Lo que siento pasa que es Phil que K. Dick no para mí alcanzó la a, paranoia es una estrategia evolutiva. Está bien necesitar si no te perseguís, bueno, no vas a darte cuenta que tenía amenaza. ¿Cachai? Entonces, claro, el punto es que no se te haga del ethos al pathos, ¿no? Es como, es como cuando no la ansiedad también es necesaria. Son todas Yo herramientas, aprecio la ansiedad, decía Metzen en su sesión. claro, es que todas Eh, esas herramientas, y yo creo que eso bueno, es ahora eso yo, logra Pinchon, a diferencia de Philip K. yo Dick. quiero salvar a los otros locos, a los otros que mencionaste. Ah, discúlpame, ahí te metiste con escritores importantes, que igual tenéis que tener cuidado. pero Así como medio mafioso, me estoy poniendo medio mafioso. Él, eh, ¿Qué dijiste de Philip K. Dick? porque yo creo que está bien, si bien A es cierto, Matacaballo. son pesimistas, igual ellos creen en algo. O sea, yo creo que Mm. muchas veces los grandes escritores no son nihilistas, ninguno. Por ejemplo, Camus no era nihilista, era no, no, absurdista. Era pero absurdista, sí, los pues, personajes sí Eh, lo eran, a eso era del voy. equipo. sí, sí, ciertamente, pero eso es como No, una a forma eso de... voy, que los personajes que nos Ya, ya, presentan vale. los otros autores Ya, perdón. son Yo entendía nihilistas, mal, son depresivos, yo pero me no, perseguí. Un sí. nihilismo puro. Sí, Joel Yo quiere me decir algo perseguí. por eso, espérate. Sí. Sí, bueno, es que en esta novela, sobre todo, los personajes, por lo menos Portela, están en estado de sobreestimulación permanente, eh, digamos, observación. Tiene un estado de alerta, digamos, despierto que hace que él, claro, efectivamente funciona en base a la droga y al hecho de que de eso no lo hace un inadaptado. Y de hecho, para adaptarse a la ciudad se necesita estar en alguna medida drogado, todos funcionan así. Si bien es cierto, el policía aparentemente no lo está, me parece que sí lo está, digamos, aunque no se lo O diga. sea, Y efectivamente es una Bigfoot, forma de adaptación. O sea, el inadaptado sería en esos ambientes y en esa época el que no se drogaba. Y eso lo hace, digamos, que pueda entender, digamos, y además hay un juego que siempre que yo ya lo había visto antes en Pinchon, que es el de las polisemias, po, que una palabra significa mm, muchas cosas. Por ejemplo, el del colmillo de oro. Colmillo de El Oro. colmillo de oro Ah, es sí, un interesante barco, ese juego, sí. el colmillo de oro es un edificio, Ahí Mm. está el edificio. el colmillo de oro es el asilo en el cual al final encontramos a, ¿cómo se llama? A A Mickey Wolfman. Wolfman. Mickey Wolfman.
Y Entonces, es donde las traducciones a veces hay juega que con tenerle eso. ojo. Y ese efecto, además crea la sensación de que estás metido en algo grande, o sea, y causa Sí, sí, paranoia. sí, sí. Además, también hay un efecto paranoico, porque él, yo creo, que apela a transmitir al lector la sensación de que está en ese ambiente drogado también y que por lo tanto también está sujeto a en algún momento un control externo o algún accidente o algún problema que pueda surgir. Porque te pone nervioso, a mí por lo menos como lector me pone nervioso el hecho de que mi Pincho. protagonista esté permanentemente drogado. Tú sabes que, por ejemplo, cuando están en el convertible con la hija de este Desespera. Ah, qué Con, chistoso ese, con los del mafioso dentistas. Máximo, qué chistoso ese. están en peligro, está en peligro todo el tiempo, en cualquier momento pueden chocar con alguien, entonces, y es un fondo, en el fondo un poco un aceptar la vida. En eso yo estaba escuchando y he estado de acuerdo, en el sentido de que no, digamos, hay que entregarse, digamos, a la experiencia que tal como viene. Eso es más o menos lo que dice él, que obviamente también es una cosa que suena muy bien dicha, pero hay un grado de responsabilidad enorme, digamos, en todos los personajes de esta novela, partiendo por Sportelo. Pero eso también le da más vida, suma paranoia, pero también le da más viveza, digamos. Y eso, digamos, te mantiene también en estado de alerta permanente. A mí me gustó mucho en ese sentido el estado de tensión permanente en el cual uno vive, que puede venir un problema externo, pero también el hecho de que los propios personajes, estando drogados todo el tiempo, de una u otra manera, también pueden generar problemas. Se les pueden generar ellos mismos. Sí, yo quería como anotar esta imagen porque esta es como la tensión entre estos dos mundos, porque el detective, el Bigfoot, aparte de detective, es actor de comerciales en su tiempo libre y sale un comercial que es del Channel View Estate, que es el proyecto inmobiliario de Mickey Wolfman, y se disfraza de hippie. ¿Cachai? Entonces, él es un poco una especie como de Virgilio Bastardo que quiere que los hippies dejen su vida hippie, se compren una casa de condominio, paguen sus cuotas y tengan vidas ordenadas. Y lo hace disfrazado de hippie. Entonces es todo muy virado. En el fondo, cómo los opuestos tratan una imagen media yin-yang, donde cada opuesto contiene en su interior, así en su centro, el núcleo que está al O frente, sea, del némesis. yo creo que hay parte en la que los dos están interactuando y alcanzan un nivel de intimidad que saben que son como casi amigos, son como almas gemelas. Lo que pasa es Sí. que se fueron por caminos separados nomás. ¿Cachai? Y no, Como que y Sí, él no es se el quieren, como que verdadero, se quieren, inclusive, así. no es el malvado, es un personaje duro. o No, sea, no, pero no es el. el antagonista, pero al mismo tiempo en la película sale incluso quizás mejor que en el libro, cuando le bota la puerta al Doc Sportello y le quita la droga y se fuma el pito. No, no sé si le saqué la foto ese. Ahí Así es está. súper intenso. Así como, a ver, Bueno, y ahí está, Joaquín ahí Phoenix a esa escena propósito es que, muy bueno, poderosa, así como que, porque él siempre tiene ese pelo corte militar ahí, cortado regular, así, la argolla, porque es un hombre casado, y se fuma el pito y después se empieza a comer la Todo el rato. marihuana, así. Entonces es como que en el fondo yo creo que ahí Pincho nos está diciendo, oye, no, más allá de esas pretensiones, de esos disfraces que nosotros queremos adoptar, siempre tenemos este espíritu salvaje entre nosotros, como este espíritu de fiesta, como este espíritu, así como, ¿cómo se llama ese de la fiesta griega, así como del Les espíritu falta el carnaval, po, de les Pan? falta carnaval. Claro, hay algo Sí, que claro, sí, el espíritu el festivo, carnaval es eso, por ¿cachai? lo que ya hemos tenido capítulos sobre eso, así que es necesario un escape. Tú necesitas un escape, Sí, por eso, bueno, por eso existía la tradición de los carnavales. no ¿Cachai? podemos ser Tenés siempre que serios. desenfrenarte un poco, Nos claro. falta ese desenfreno y por mucho que lo intentemos, no vamos a lograr nunca ser serios. ¿Cachai? Así la seriedad no existe como camino, es simplemente el hombre de sí, traje yo me siempre rendí en eso hace tiempo, años. está pretendiendo ser un hombre de traje. ¿Cachai? Ujú. Entonces, Pincho, una parte de eso es como el relájate, el ride on, así como vamos para allá nomás. Mm. ¿Y cuánto se Pero llama? Bigfoot está comprometido con su trabajo, o sea, no es que Es Ah, sea, que, no, sí, pues, sí, sí, pues, es que sí. yo quiero decirlo no es que también sea lo que que lo decía, se mueve desde adentro, sí, lo yo mueve desde estoy de acuerdo adentro. con lo que Igual decía se Javier, o roba sea, droga en algún momento y todo, pero sí, y eso también quería aportar, que siento que esa también es otra cosa de Pynchon, lo que decía Joel, que
no te está tirando, no te está apelando, ¿cierto? Tanto en vicio propio, digamos, a, a un consumo, digamos, irresponsable de sustancias meramente porque sí, culturalmente, sino que igual, en cierto modo, yo lo que siento es que te dice como esto es inevitable porque ese es tu contexto histórico-cultural, pero te dice igual, así como, pero no significa que esto sea todo, es como, sí, va a estar, ¿cachai? Vaya a tener este símbolo, este tipo comiéndose la marihuana del otro loco, pero te está diciendo como, pero sí, todavía permanecen esas responsabilidades, digamos, inherentes, tanto como el vicio, bueno, vicio inherente en inglés, pero también está esa otra cosa propia. Encuentro que eso es lo choro del El, mensaje chonesco, sí, que había el, sin ser moralista te propone al menos No, sí este está, como reinicio, está ¿no? bien, sí, la droga es una, insisto, es un testimonio, si le están ambientándola por algo en esa época, pero en lo que en el fondo cualquier época vale, en el sentido en que tú necesitas una vía de escape. Y el hecho de querer escapar, como lo que estamos hablando de Pareto, o sea, el 80-20 no sé, pues, ¿cachai? O sea, ese es el equilibrio, o sea, está bien, tú podías dejarte, si el 80% de tu vida tiene que ser ordenada, tenés que dejarle un 10, un 20% a que un poquito de desorden, porque es necesario, Ah, porque claro, forma pero parte va de tu cambiando naturaleza. Sí, Es inherente a tu naturaleza. ahí En da ti conviven la, dos cosas. sí, En pues, ti sí. conviven el ansia de sobrevivir, y para eso tú tenés que hacer un montón de cosas y ordenarte y hacer otra cosa, pero también existe el ansia o las ganas de vivir también, ¿cachai? Y el vivir forma parte del relajo, de olvidarse un poco las cosas, de ser, por lo menos en apariencia, porque no sé si existe o no la libertad, pero supongamos sentirse libre, que es una buena palabra, es una buena forma de decirlo, sentirse libre. No sé si ser libre, es mucho eso, pero sí sentirse libre. Mm. entonces, Entonces, ahí hay que notar esa parte que viso propio, al final, en cierta parte lo explican, es una póliza marítima de seguro, ¿sí? Y la idea es que es un ¿ya? vicio propio de que es algo que va a ocurrir siempre, que no depende de ningún fallo, de ninguna accidentalidad externa, que son vicios inherentes al sujeto, en este caso me parecía que era al barco, así, al colmillo. Entonces, ¿cuánto se llama? Nos está diciendo un poco que nosotros somos como seres falibles, que siempre de alguna manera vamos a fallar. Así que cuando tú decías errar es humano, que lo pusiste en latín el otro día, el fallo o el sueño de la libertad va a estar siempre en nosotros, que es muy bonito lo que está diciendo. ¿Ya? Porque en el Ujú, fondo no vamos a ser siempre ordenados, porque siempre vamos a querer ser libres al mismo tiempo. ¿Y cuánto ujú. se llama? Y esta es una parte así. eh, entonces, y es lo que un poco, lo que tú decís bien en Hunter Thompson, igual se posa, así como cuando el sueño hippie se pierde, porque estamos en los años 70. Y ellos también Mm. sienten esa pérdida. Oye, y mire qué buena, en las dos películas sale Benicio del Toro, po. En la de Ah, Hunter ¿verdad? Thompson. ¿Verdad? Ahí está el doctor ¿Verdad? Gozo, Sí, El po. abogado. ahí está el doctor Gonzo una vez más. Y en las dos es Y abogado. en el mismo año, y también era el abogado Y yo también del es abogado. protagonista. ¿Viste? No, Oh, no me había acordado de eso. Entonces el año de promesas perdidas es irrecuperable, pero yo siento que el hipismo, bueno, quizás está perdido, pero siempre está tratando de volver, ¿cachai? Es una fuerza irreconciliable y siempre el tipo más poderoso, rico, después tiene un hijo y el hijo le sale hippie, nosotros o irresponsable al menos, y como el negro Piñera, ¿cachai? O sea, como que siempre en los Siempre un núcleos de piñero. poder, en los núcleos de poder, el irresponsable vuelve a aparecer, ¿cachai? Algo que no, y es muy bonito que no se pueda soslayar, porque nos dice que podemos nosotros también relajarnos un poco, ¿cachai? Porque ahí dice, es muy bonita esta parte del final del libro, cuando ya están viendo el barco, cuando ya lo alcanzan, el futuro que tenemos que vivir ahora y para siempre, así. No sé, a mí me encanta Pincho porque siempre vuelvo como a esta, a pesar de que las novelas parecen tan pesadas, tan densas, a mí siempre me regala esta ligereza y, y estos escenarios donde Sí, uno se enfrenta a los enemigos es terribles más. y descubre que los enemigos al final no eran tan terribles, eran como gente quizás más atribulada que uno, o que se había drogado menos que uno, simplemente. Pero no hay esa concepción del mal inaccesible, del mal como ¿cuánto se llama? Como algo Sí, que es terrible, una sí. crueldad que no... Sí, dale, dale. De hecho, el único personaje que uno diría que este sí que es el malo, que es el papá de esta chica, que es como un mafioso de verdad, él también El, tiene una vulnerabilidad que se ve desde el principio, que es la hija, digamos, con problemas que tiene, que es, la digamos, hija- la japónica.
la Japónica, Sí, el papá de la Japónica. sí. Claro, no, Pero no los sé. demás son todos seres muy vulnerables, digamos, incluyendo Y el Doc, po. los que O sea, conducen el barco. en Y el fondo que yo insisto con mi tesis, la tesis inicial que yo digo, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es contra lo que se está luchando en este libro? ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es el enemigo? El enemigo es la codicia, el enemigo es la avaricia. Porque en esta novela, por lo menos, en esta novela, mm, eso es lo que él hace ver. ¿Cachai? Contra eso se está luchando, contra todas estas cuestiones que se arman y desarman en pos y en función de acumular o de quitar el dinero de forma desmesurada, no una forma controlada ni equilibrada, algo que cree un ecosistema, un hábitat económico saludable, no. Es todo lo contrario, hay un montón de trampas, todas las cosas que se hacen a nivel gubernamental, desde arriba hasta abajo, tiene que ver con una acumulación de algo pues, de dinero o de poder, ¿ya? sí, En sí, función solamente del dinero o del poder, ¿no? Y de una forma desmesurada y no equilibrada. Entonces hay un hábitat, un ecosistema que está completamente desequilibrado. Y eso es lo que él te hace notar ahí. Y todo lo que está pasando es producto de ese sistema desequilibrado. ¿Cachai? Y de ahí, y complementando a Kutu, es lo mismo, no es contraargumentación, sino que en la misma vereda. Yo siento que ahí también entra en juego, Kutu, lo que tú dices de la paranoia, digamos, necesaria o adecuada, en cuanto a este concepto de pinchón de que cuando te ves en ese tipo de sistemas como el que te dices, como el de vicio propio, em, surge entonces la importancia de lo que dice Pinchon con lo que llama la paranoia auténtica, ¿no? Mm. En esta película quizás es cierto, no tanto. Y como yo tengo más fresco a la subasta, obviamente estoy cejado, pero funciona en cierto modo porque ahí en este libro te dice al final, ¿cachai? Básicamente, como él dice, si no aceptamos esta paranoia como algo auténtico, se nos desmorona la nación, o sea, se nos desmorona todo. Y yo Sí. siento que en parte va con eso, porque si pierdes esa paranoia auténtica, se te desbanda aún más este desequilibrio. O sea, eh, tiene que estar esa justa medida de paranoia O para sea, también encontrar ese equilibrio dentro de lo que se desequilibró. lo que pasa es que en ese sentido la paranoia funciona como una suerte de redención para las personas porque tienen que decir, no puede ser algo tan banal como la simple avaricia y codicia de los hueones lo que mueva todo esto. Tiene que Ujú. haber algo más, ¿cachai? No puede ser algo tan burdo, tan vulgar, ¿cachai? Entonces la gente necesita crearse otros monstruos, otras cuestiones superiores. No puede ser algo tan bajo y tan poco loable. Tiene que haber un fin que yo no logro captar, ¿cachai? Y todo este mal, todo este sufrimiento se tiene que justificar de alguna forma, pero no por la avaricia y no por la codicia, ¿cachai? Y ahí entra la paranoia. Hijo, él es que ha invocado al principio de la realidad, ¿o no? ah, perdón. Bueno, ¿No? no, 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 de lo que estaba diciendo Puto, yo estoy de acuerdo que efectivamente aquí si hay una moraleja es atacar la paranoia y, o sea, perdón, la acumulación innecesaria de dinero y en el fondo La avaricia absurda. el Wolfman fue víctima de eso porque, digamos, él había desalojado un montón de negros y mexicanos que, digamos, que para construir sus proyectos inmobiliarios y al final cuando ve las cosas de una perspectiva distinta se da cuenta que su vida había sido un error y por eso mismo es castigado y aislado. O sea, se encuentra, digamos, en una situación, digamos, que posterior, digamos, que él pasa a ser de los buenos, por decirlo así, y por eso mismo está siendo castigado. Y quería simplemente anotar que esta historia tiene mucho que ver con la realidad, porque precisamente el tema de la especulación inmobiliaria en California es algo escandaloso. O sea, el hecho de que haya un control territorial, digamos, es una cosa que obviamente Pinchon sabe. En California no es posible construir en cualquier parte, y que así, digamos, porque hay asociaciones de propietarios de terrenos que impiden que se pueda construir proyectos inmobiliarios, eso eleva los precios, eleva los costos de los arriendos y por lo tanto eleva las ganancias de quienes están interesados en mantener un mercado artificialmente pequeño, ya con escasa oferta. Y eso es un hecho en California, o sea, está muy bien situado California este problema porque efectivamente todavía existe y siempre ha estado ahí. Y también, digamos, el tema del exceso de consumo de drogas también es un tema californiano, me parece.
Me Ah, parece notable que haya hecho un puente entre ambos problemas Pincho en la novela y ha aprovechado esos dos tópicos que corresponden con la realidad, no hay ninguna fantasía en ellos, para poder entregar en el fondo una historia moral, como dice Sebastián. Él no se entrega al nihilismo, sino que, digamos, también nos advierte que hay costos cuando uno quiere ir en contra de la corriente, o sea, que va a haber gente que se va a oponer, y eso obviamente puede tener costos. Pero es una historia en el fondo que a mí me parece, digamos, yo termino arriba, digamos, cuando terminé de leer, no Mm, terminé, digamos, mm. deprimido ni nada, o sea, terminé no, no, creo contento, que siempre digamos, sí. me parece una historia, me parece una historia que te deja con ganas de seguir viendo algo más de la vida de Portelo. Sí, Bien, es muy entretenida la vida de Portelo de todas formas. O sea, siempre, como lo que estamos hablando, siempre le están llegando las cosas a él, él también las busca. Y no, es simpático, es livianito. Entonces, Es en puro esportelo, es como está siempre en equilibrio, así, incluso hasta cuando le pegan, no se enoja tanto porque le no, pegan, así. sí. entiende que Eh, todo Sí, es lo acepta. necesario, hay que pasar eh, por eso. claro, sí, yo creo que es un personaje totalmente el personaje ético de Pichon, así. Mm, Y bueno, yo igual pienso después está la Maxim, la de Al Límite, la Maxim es tremenda también, así, y es como una especie de Dipa 2.0. Entonces, mm. siempre los personajes de Pynchon saben desplazarse en el mundo, que es un Es aprendizaje que a que, lo mejor uno no que, adquiere durante toda su vida, y todos estos personajes lo tienen como, quizá el menos hábil de eso, el de Vineland, protagonista de Vineland lo pasa súper mal todo el rato, pero generalmente todos los personajes de Pynchon tienen mucha gracia para vivir, para estar en el mundo, Realizarse. para ¿Y deslizarse quién es dentro la del mundo. Sortilege? La Sortileche es una amiga de Docs que es una pitonisa, una amiga que se hace pasar por pitonisa, ¿cachai? Y que la acompaña, sale en el libro y sale la película, que es como una rubiecita y ella a veces es narradora acá en Vicio Propio, así cuando Ujú. es la voz en off también. ¿Cachai? Y va contando, por ejemplo, esta historia del suelo, larga y triste historia, la luz del suelo de los ángeles, está con la voz de la Sortileche. ¿Cachai? Una especie como de nexo ahí que va uniendo la historia. Pero no, es muy interesante porque en el fondo ya pensémoslo desde el punto de vista chileno, ya el chileno, ¿cuánto se llama? También tiene esa relación con las drogas, pero tiene una relación incidental, un poco como excluyente. O sea, yo de lunes a Es viernes distinta. trabajo, me ordeno Mm, y el fin de semana me lanzo, ¿cachai? Y después el lunes estoy con la caña, ordenado, palollo, y pensando en el viernes cuando me voy a poner a lanzar, o sea, en el fondo nosotros tenemos una relación como ambivalente, así como blanco y negro, así, entre la mm. droga y el orden, así. Y eso quizás nos crispa tanto, así, nos carecemos como esa soltura de Portelo que es capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo, que es capaz de trabajar y de drogarse, ¿cachai? Nosotros tratamos Ujú. siempre como de fingir que cuando estamos en un mundo, que el otro no existe. ¿Cachai? Y eso quizá, por eso somos una sociedad tan crispada, tan tensa, tan nerviosa. Bueno, ahí viene el tema del principio de realidad, pues, Leo. Sí, sí, yo Sí, pienso lo mismo. O sea, por eso yo decía al inicio también como esta envidia en cierto modo de tener, en este caso, ¿cierto? Siendo Estados Unidos, esta capacidad literaria que obviamente puede que acá esté y simplemente uno no lea lo suficiente tal vez, pero uno nota ese trabajo allá como, y que ocurre en otros lados, ¿no? Japón también hace su ejercicio, etcétera. Pero claro, pero Chile nosotros no nos queda, no es la ropa que nos queda del todo para entenderlo, una exploración inevitablemente norteamericana. Obviamente nos sirve, pero nos queda incompleto. Entonces, claro, a uno igual le dan ganas de explorar esa ambivalencia, ambigüedad local, que es lo que algunas les comentaba. ¿Se acuerdan cuando tuve ese momento obsesivo de leer de psicología cultural? Que, que al final lo que obtuve de análisis era que claro, la cultura oriental y occidental, en su sentido estereotipado clásico, está súper trabajada y todo, pero tienes países como Chile que son igual rarezas dentro de la autoexploración. Entonces, te faltan elementos, uno siendo ciudadano de ese lugar, digamos, para como terminar de autoexplorarse, po. Y lo chileno en ese caso de psicología cultural estaba eso, ¿no? Los dos grandes componentes era el fatalismo y la ambivalencia. Entonces, lo que decía Sebastián Andrés, Eduardo de las Mercedes, Daniel, que claro, pues la vivencia de las drogas
en Estados Unidos no es homologable a la de acá. Entonces, nada, pues, harto espacio ahí, quizás literariamente por rellenar. Tal vez algún día los leeremos. ¿Cuto? ¿Sabes? Yo estaba pensando, claro, si tú lo estás llevando a Chile, yo me acuerdo de uno de los que intentó hacer la mitología posmoderna que es el Fuguet, Pensé que iba a ¿cachai? decir Fuguet. Sí, pensé que iba a decir porque, claro, Pero es que que es el sí me único, imaginé. pues, weón. Es el único, Mm. porque el resto no tuvieron voz. Si es que la tuvieron, los leyeron en su cuadra y en su manzana, quizás, pero Fuguet no, pues Esa es la cosa, pues. trascendió. Sí, ¿Cachai? exacto. Sí, sí Entonces, debe sí, estar, si no más que uno no accede de una u otra claro, forma. porque Hola, no soy del centro de madre de la cuadra del hueón que crió eso. Sí, pues. Entonces, no voy a saberlo. Pero en cambio, sí, a Fuguet, sí, lo conozco porque por alguna razón u otra el loco es más conocido. Y claro, pues, él habla de un Chile ochentero, noventero, por lo menos cuando fue el fuerte, no sé qué habrá hecho después de esa época, Fuguet tampoco, y no me interesa. Eh, Sí, me teorizo. que él arma esa mitología desde ese mundo, el mundo de los 80, cómo se vivía, también con drogas, lleno de drogas, en los 90 también bueno, las drogas están metidas ahí, están metidas ahí. Probablemente por influencia de los escritores de los años 60 y 70 norteamericanos, ¿cachai? Sí. Pero no relata una realidad irreal. No está inventando que había droga en Chile para poder meterlas como un truco norteamericano, sino que No, claro, claro. efectivamente existía. O sea, en el fondo, a lo que voy yo es que son escritores, un escritor que también te muestra eso. O sea, existía esto, y así, había esto y había otro, quizás con otra razón. Mm, Por ejemplo, la realidad de la que escapan los protagonistas, algunos protagonistas de algunos cuentos de Fuguet, por ejemplo, a través de la droga es horrible porque está tratando de escapar, ponte tú, de la realidad del sufrimiento y la pobreza, en algunos ujú, casos. ¿Cachai? En otros lo hacen por diversión también. Y este muestra esas dos partes, esas dos miradas que hay en Chile, un país tercermundista o cuartermundista, no sé cómo lo clasificarán la gente. mm. ¿Sí? En cambio, ya Sí, no, pues allá te muestra el revés. Tú estás en una sociedad más o menos cómoda y estás viendo cómo las personas que tenían una vida más o menos cómoda y bien hecha, y un Estado que los protegía, qué sé yo, que les aseguraba buen ingreso para poder vivir bien, y un montón de comunidades van cayendo. Cuando entran a la clínica esta de los dentistas, porque la heroína Mm. le empezaba a botar los dientes a la gente, entonces el otro dice, esta weá está llena de gente, está llena de gente. Y estos son gente que no era pobre, ¿cachai? ¿No? ujú. Sino que se Es empieza. un poco el juego de la primera clínica, la que comparte con el Doco Esportelo, donde ahí los pobres iban a buscar anfetamina. En el fondo está mostrando que a todos los niveles la gente quiere droga y tiene Claro, lugares Mm, donde conseguirla. Está claro. ahí en el fondo, es una radiografía bien rapidita que te muestra y te dice, porque donde tenía la consulta el doc, el otro era como para los pobres esa de lo que les dan las pastillas, sí, las prescripciones Claro, falsas. ¿Está ahí? pero te muestra eso, o sea, en el fondo, por ejemplo, una persona que puede tener un buen pasar, igual elige la droga, la heroína, por ejemplo, que ahí la heroína. ¿Por qué elige eso? No sé. Ahí es más, Hay una crítica, de profundizar hecho, más. ahí de nuevo vuelvo a la figura de la apología, que por un lado Pinchon es apologista con el movimiento hippie, pero en cierto modo a veces se muestra muy crítico contra las drogas. Ya no me acuerdo si en esta novela Ujú. o en otra novela empiezan a hablar de una droga que es súper fuerte, así, no me acuerdo cuál, no me acuerdo, pero es un poco así como el efecto que hace el fentanilo ahora. Ya aquí mm. dice, no, acá de esta droga nadie se recupera porque no hay, ¿cómo se Es que es llama? necesario que diga eso también. ¿Cachai? Porque, o sea, es tanto el daño que causa que simplemente te destroza, ¿sí? No importa que después ya no la consumas, o sea, el daño ya está hecho. O sea, Mm, Pincho a lo mejor te hace la apología de los alucinógenos, de la marihuana, lógicamente, tal vez de la cocaína, porque ahí estoy pensando en un personaje que es muy cocainómano, que sale en varios libros de Pincho.
que no me acuerdo, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es un personaje que se repite, sale en B, sale en Arcoíris y parece que sale también en Bailan, no me acuerdo en cuál más sale, ¿cachai? Pero un personaje que se repite en tres novelas, ¿cachai? Que es un Ah, no sé, favorito, pero aquí sale el dentista que se le tira la cocaína la tira en la cocaína. mesa. En la mesa y se tiran Sí. los dos encima y después se le empiezan a pelear. No es muy entretenida esa parte, es muy Sí. entretenida esa escena, weón. Sí, Es muy entretenida sí, o sea, Mm. en el fondo yo creo que quizá, porque ahí a lo mejor Joel nos puede ayudar, porque parece que tú te leíste la historia de las drogas de Antonio Escotado, de cómo las drogas están siempre presentes en nuestra sociedad, y la idea de que hay sociedades libres de drogas, o que podemos vivir sin drogas, es más o menos alucinación, así, O o es un sea, despropósito. ¿Y cómo definís partiendo droga desde también? la Pero bueno. teoría del desde la teoría del mono drogado, que estamos vinculados a las drogas. O sea, se especula, y creo que la especulación tiene fundamentos, que el desarrollo cerebral del ser humano está vinculado al consumo temprano de drogas. Del café. Desde las primeras veces que descendimos a los pastos, digamos, y comimos, digamos, ciertos alimentos que están, digamos, con, y además, digamos, con diferentes tipos de drogas, y además, digamos, hemos comido siempre frutas que han estado fermentadas, siempre hemos estado en alguna medida en un estado alterado de conciencia, no es que ¿Cómo me hiciste tuviéramos una acordar? conciencia pura y dura y que ha llegado desde el exterior algo a perturbarla, sino que de alguna forma nuestro propio funcionamiento, digamos, y por qué somos tan diferentes Mm. a otros animales en algunos aspectos mentales, por lo menos, yo diría no de ningún otro tipo. Es básicamente por eso. Y también, digamos, ¿y para qué vamos a ahondar digamos, en la historia de la civilización ya, cuando ya estamos hablando de tiempos civilizados en que ha habido consumo de drogas, digamos, de todo nivel y las experiencias religiosas han siempre estado vinculadas con ello, las Mm. experiencias trascendentes han estado vinculadas con ello, o sea, las experiencias que nosotros consideramos más elevadas del ser humano han estado vinculadas con el consumo de drogas, de los misterios de Leucis, la Santa Misa, etcétera. Mm. Entonces, Bueno, desde principios del siglo XX, por lo menos Cotado dice eso, desde principios del siglo XX hay una cruzada en contra de las drogas, en el fondo, que es una tontería básicamente porque, no recuerdo quién, pero me parece que fue uno de estos grandes potentados norteamericanos que su hijo tuvo problemas con el consumo de la marihuana y empezó a presionar. Hasta ese momento nadie se hacía problemas con el tema y empezó una Estados Unidos, guerra sí. que Mm. dentro de poco tiempo después se dieron cuenta que era redituable porque Mm. primero tenías que montar toda una maquinaria para combatir, digamos, la droga y eso generaba lucas. Y además tú podías sacar lucas de muchos, digamos, de un mercado cautivo que podía, digamos, que te podía redituar mucho, digamos. Así que Mm. creado el problema, porque lo crearon, también crearon la solución y la seguimos pagando entre todos. Y yo la verdad es que no me quiero meter en ese tema pero ahora, Y yo quiero pero sumar una cosa chora de eso. me parece que la guerra contra las drogas nació muerta. Ya, no tiene Mm. sentido, digamos. Si no nos drogamos con una cosa, nos drogaremos con otra. Si el alcohol también es un tipo de O estimulante. el azúcar ahí, que es Lo que tan sea, digamos, claro, si omnipresente. andamos buscando estímulos. Entonces, Mm. hay O algunos que sea, son más poderosos que otros Ya, y pues algunos, Leo, y algunos pueden ser más dañinos que otros, pero no necesariamente, o sea, pero no hay ninguna correlación entre lo que se prohíbe y lo que es dañino o no. ¿Ya? Mm. Yo lo veo, digamos, en mi trabajo que en el fondo se prohíbe, por ejemplo, el consumo de drogas porque se presume que es muy dañina, pero la verdad es que el fundamento de eso nunca se discute. Y hay y aporte así como complementario de la parte legal, que yo creo que es donde se vive obviamente en ese contexto día a día. Hay estudios desde la parte ya quizá más médica o biológica, bien bonitos e ilustradores en cierto modo, que toman un poco el tema en el sentido de que, claro, o sea, afrontar la problemática poniendo en el centro a la droga como la culpable en sí misma te desvía, ¿no? Te desvía en muchos sentidos, por lo que tú partías diciendo, por un tema de que la definición de una droga, ¿no? O sea, en qué momento empezamos a categorizarlas de cierto efecto, a qué nivel
¿cierto? Están unas que son psicoestimulantes, otras que son distintas, bla, 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 pero ¿cierto? Han estado desde los inicios desde la civilización humana. Y el concepto que realmente problemas genera a nivel social, a nivel individual también, es más bien no la droga en sí, sino que la problemática que tiene que ver con adicciones, digamos. Más allá de una droga o no, son las adicciones muchas veces en ciertos contextos sociales lo que generan el impacto pernicioso en lo que es la humanidad. Porque en cuanto a drogas, ¿no? El alcohol está desde los sumerios, el café llega, no sé, en tiempos más de 1000 años atrás y empieza a tener un efecto psicoestimulante. De hecho, también hay estudios bien choros del efecto del café cuando llega a las sociedades. Y obviamente fue una cosa gigante. Y a modo ilustrativo, como de ciencias duras, hay uno que lo que quería comentar. Hay un estudio con unas ratitas, por supuesto. Dos estudios que son ilustradores, creo yo, son choros. Uno, que hay unos que en el contexto de estudio, ¿no? De concepto de adicción, bla, 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 que ponen como a dos grupos de ratas y a las dos, en estos dos grupos controlados, todo el tema, en estos grupos de ratitas hay un grupo de ratitas que es algún ecosistema donde las ratas están bien cuidadas, les dan como cariño, comunidad de ratitas, las protegen, se preocupan, tienen familias de ratitas, pero todas tienen aún así disponible en un rincón, ponte tú, así como una pipeta con metanfetamina. Cosa que la que quiera consumir, veamos qué pasa. Y en otra caja, en otro lugar, en otra jaula, tienen otro grupo controlado, pero es todo lo contrario. También está la pipeta con metanfetamina, ponte tú, pero son ratas que maltratan. Y son ratas que las van maltratando y las alejan y les das una vida miserable. Y en ese estudio, que en términos de estudio científico es pues potentísimo, era que en las ratitas que tenían en su buen ambiente, consumían de vez en cuando la sustancia, pero si se las quitaban, no pasaba nada, o sea, volvían a su comunidad y encontraban otras formas de pasarlo bien, por así decirlo. Mientras que a las otras ratas, por ejemplo, les quitaban la droga y colapsaban, entraban en una abstinencia así del terror, o, o específicamente, me acordé, a las ratas que las tenían así sufriendo al máximo, llegaban un momento que las sacaban en su ambiente cuando ya sabían que estaban dañadas y después las ponían en que pudieran escoger la droga o comer. Y las ratitas de los ambientes sanos, obviamente iban a comer antes que consumir la droga, pero las ratas que estaban en ese ambiente que toda su vida la habían torturado, consumían la droga hasta La morirse. droga. Hasta morirse. Entonces te decía como, te fijas que no es simplemente la sustancia en sí. Y ese estudio es fascinante. Es Igual como que otro. la carencia, la carencia. Claro, es tu entorno, o sea, El es entorno, cómo sí. estás ocupando esa sustancia. Porque esa ratita al final está escogiendo consumir eso hasta morir. No es que esté pasándolo bien al final, versus las otras. Y había otro en cuanto a la naturaleza, a naturaleza, digamos, animal, en cierto modo, que también se puede extrapolar, que era esto de que una vez se puede ver las rueditas donde las ratitas giran cuando están como en sus jaulas, digamos, que se puede decir como, oye, pero estas ratas están ahí, pobres ratas, ¿cachai? Que están girando en esta cosa porque es un ambiente cerrado y no es natural. Y hay un estudio en que pusieron esas rueditas en un bosque, así como en un bosque lleno de ratas, pero las pusieron al aire libre, así como el ratita que quiera ociosa ocupara la ruedita. Y las ratas la ocupaban, y el estudio al final del día lo que decía era, no es que esa ratita ocupe la pelota porque está pasando lo pésimo y es lo único que tiene para ejercitarse. Era como, no, en la naturaleza de las ratitas les gusta hacer cierta actividad física. Y eso se extrapolaba también como al tratar de no luchar a veces contra ciertas naturalezas humanas en su origen y cómo abordarlas, digamos, porque obviamente son estudios que apuntan a perspectivas médicas. Pero yo lo encontré eso que es notable, ese tipo de estudios. No, interesante. Es que, Bueno, claro, la guerra sí, contra la droga es parte de la base que la gente no es capaz de manejar su propia vida. Y Mm, de ese modo la infantilizan. O sea, la gente no es capaz de claro, controlar el consumo y por lo tanto hay que quitarle la droga porque ellos no son capaces de decir sobre cuánto y cuándo consumir. O sea, y el parten de la problema en verdad base es de mayor. que la gente es minusválida. Mm, ahí sí, cuánto sí, se llama, ahí yo creo que entra el juego el equilibrio de Sportello, que era el que consumía el equilibrio, marihuana, pero sí, no se había sí, metido en la perfecto. heroína, como ya dijimos. ¿Ya? Que Mm, tiene control sobre sí, po. Alcanza a tener un control sobre sí, po.
pero igual está en la Sí, droga, sí, parcialmente. sí, pues. Sí, yo lo que quería que mencionáramos un poco porque me decían que ahora somos muy club de Toby, era como la contraparte femenina, sí, porque yo creo que igual el paralelo es más o menos claro, así como está la Sacha y el Docs, pero me interesa Que un no se poco, llama Sacha. ah, no, Se llama Shasta. la chasta, Shasta. ¿Shasta? la chasta, ahí, la Sacha, la Sacha, Concordante femenino. la chata Faye, y un poco, si podemos darle un poco vuelta a las motivaciones de ella, porque ella es la novia del Doc, pero en las novelas nos describen que es como la chica más bella de Gordita Beach, la que había sido como la reina del instituto y todo. Entonces ella en cierto momento se siente llamada a salir del mundo hippie, de la sociedad, de la Mm. precariedad, y va como en busca de su destino de reina, ¿ya? Va un poco ahí, y ahí se involucra con Mickey Wolfman, que es como un hombre muy poderoso, muy rico, y hay un momento que ella dice que estar con él era simplemente como sentir cómo el poder resumaba como de sus manos, así como que todo lo que hacía implicaba tanto, así como que se, se extendía tanto eh, toda su potencia, entonces eso como que la tenía impresionada. Y después ella empieza a conocer los recovecos del poder, como la esposa de Wolfman empieza como a conspirar contra él y le piden ayuda a ella, y ahí como que se espanta y un poco vuelve de vuelta a donde es Portelo. Pero yo lo que quería como consultarle a ustedes, ¿cómo ven ustedes como porque es un personaje femenino igual muy bien hecho, así como generalmente pasa como Pynchon delinea sus personajes, porque tiene algunas novelas son protagonistas mujeres y otras novelas son protagonistas hombres, sí. Ve Subasta el lote 49 y ¿cuánto se llama el límite? Ya tiene 3 novelas al tiro con mujeres. O sea, no, Pinchen es súper parejo parejo, así, ¿no? Y las otras son de hombres, pero varias veces lo intentó Mm. así, lo hizo así. Y en Chasta hay algo que siempre a mí se me escapa con ella, ¿sí? No sé si ustedes me pueden ayudar a complementar la imagen que yo tengo de ella, porque entiendo que esté con Docs, entiendo que se vaya, entiendo que después regrese, pero después de ahí, como que hay algo evanescente, algo como que no regresa del todo con Doc, porque se vuelve a perder. Entonces, como que ahí, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo la percibieron ustedes a Chasta, no a Sacha, así, en esta ocasión, así, en esta pasada y de viso propio? Así como a la fuerza femenina, así, Mm. así, el que quiera ahí. Eh, yo, yo creo que a mí me pasó, ponte tú, que no puedo hablar del libro a vicio propio, así que no lo sé, y es distinta No, a pero la como del la desarrollo. viste en la película, sí. Sí, eso quiero comparar, que yo siento que en este caso, en la película, yo siento que al menos, y quizás esa es la sensación como el tratar de responder a tu pregunta puntual de qué es lo que uno siente que pasa. Yo siento que, oh, espérate, se me fue la luz, que, que es porque no vemos quizás toda la dimensionalidad del personaje, siento yo. Eh, y probablemente por intencionalidad de la obra misma, porque cuando lo comparas, por ejemplo, con la subasta del Loto 49, donde tu personaje, el protagonista, es una mujer que es Edipa, es tremenda, también lo conversamos antes, o sea, es una personaje espectacular, acarrea toda la historia, acarrea todo y en cierto modo, si es que hay que hacer un análisis como sexo genérico en ese sentido, son los personajes masculinos en su entorno los que funcionan más como símbolos, No, arquetipos, todo a converge trabajarse, hacia Dipa, como acá todo pero todo converge hacia converge, Doc. claro, todo converge hacia Edipa y ella como personaje es mujer, tiene su contexto, digamos, y funciona de maravilla, tú decís, wow, tremendo personaje. Pero acá yo creo que pasa eso, que si bien uno sabe que Pinchon tiene capacidad de desarrollar eso, me parece que acá pasa eso, ¿no? No sé, pues, el mismo el resto, pero siento que es por eso, porque acá nos vemos toda la dimensionalidad, porque Doc es el que se lleva como hacia donde quizá quiere, hacia donde va el Claro, foco de la narrativa. en el fondo quizás la misma ausencia de lo ir y venir, esa elipsis de Shasta, Mm, eh, tienen que ver con la motivación del Doc, del personaje principal. O sea, ujú, como insisto, si es que ella no está, el Doc se mueve, ¿cachai? Y se mueve mm, y se motiva y hace cosas, ¿cachai? ujú, De hecho, cuando vuelve la primera vez, le dice, la segunda vez, cuando que vuelve, cuando se había desaparecido, dije, puta, no sabéis cuántos hueones te están buscando, le dice. ¿Cachai? mm, Y era porque él
había empezado a mover toda una serie de cuestiones para encontrarla, pues le preguntaba a todo el mundo, ¿cachai? Y todo convergía en ella, etcétera, etcétera. Entonces, en su ausencia, todo igual convergen las pistas del detective y convergen en ella, todos la mencionan a ella. ¿Cachai? En ese sentido, cuando ella no está, todos la mencionan a ella, o sea, y siempre está presente. En el Mm. fondo, lo que te quiere decir ahí, para mí, la construcción de ese personaje es, o sea, en el fondo no está ausente, sino que está presente en la mente de todos de alguna u otra forma, y va a ir construyendo el personaje que es ella, que es como lo que dijo Joel al principio, una fe fatal, ¿cachai? En base a eso, a la ausencia de ella. La ausencia la Sí. llena, en este caso, el personaje. Efectivamente, eso es lo que quería también yo apuntar, que en el fondo el misterio de Shasta, digamos, o sea, la fascinación que puede surgir de ella parte con una descripción de que es una mujer, digamos, extraordinariamente grácil, bella y un poco la historia frustrada que tiene Portelo con ella. Entonces, el poder que tiene ella se maneja en esa ambigüedad de estar siempre presente, pero en el recuerdo, en la memoria, pero físicamente siempre está, o mucho tiempo está ausente. Entonces, mientras, pero eso le da poder, o sea, el hecho de que todo se mueve, porque en el fondo toda la historia se mueve porque ella ha desaparecido. Ella es su propia ausencia le da ese carácter, digamos, misterioso. Y después cuando aparece también se empieza a desvanecer un poco ese misterio. O sea, cuando aparece, tiene las conversaciones con él en la playa y todo, y ya se pierde un poco, digamos, esa motivación. Ella ya apareció, ya se sabe también dónde está él, Wolfman. Entonces, claro, ahí efectivamente yo noto, igual que tú, que hay un poco una baja del interés que uno pueda tener por el personaje, pero es precisamente porque ya se ha concretado, ya se ha hecho real. Después de eso, me parece que ella también, aunque no lo tengo muy claro, pero me parece que igual entra en una crisis porque ella no vuelve con Doc, o sea, no, pero ya no va a estar con Wolfman, o sea, en el fondo pero está se en van un juntos. stand-by, va a buscar Continúa, ella continúa su Mm. propia búsqueda. va a buscar algo o algo le va a pasar, pero ella está en el camino de una de una nueva pareja, una nueva experiencia. Quizás que Mm. también te quiere decir, no sé, hay gente que toda la gracia, no toda la gracia, pero gran parte de la gracia que tienen consiste en eso, en ser personas que van y vienen. Y ese es el gran Mm. misterio que es el gran atractivo que tienen. Y que si Mm. se quedan mucho rato en un solo lugar, pierden todo atractivo, porque en el fondo Sí. no tienen constancia en el tiempo, sino que fluctúan, son seres que fluctúan nomás, y ese es su atractivo, que sean fluctuantes, no son estáticos, no son estables, y ellos pierden cual- eh, mucho de su fondo en la constancia, en la estabilidad. Hay gente que no, por al contrario, su Mm. estabilidad es fuerte e interesante, y otra gente que en la fluctuación es interesante. Entonces ella quizás es el personaje que ella. Mm. Sí, yo ¿Cachai? estoy Eso fue pensando un poco tremendo. en la Robin Mm. Boat del Bosque de la Noche, y de la Juno Barnett, que también es un poco como la Chasta, que ella aparece un poco en la novela, pero andan todos Mm. buscándola, andan todos enamorados de ella, así, están todos sufriendo terriblemente. Y claro, quizá el centro de lo femenino ese no estar. ¿Cachai? Porque en la subasta del lote 49, para todos los personajes hombres, lo que ellos están sufriendo es la ausencia de Edipa. La Edipa se le pierde al Imberariti, se le pierde al mucho más, se le pierde al abogado, al Berger. Entonces, siempre la mujer continúa su camino, ¿cachai? Y continúa su camino hacia el misterio que ella misma haya observado, o sea, en este caso en la subasta es como el tristero. Entonces, eso igual es O sea, interesante yo no estoy diciendo porque no. que sea una característica de la mujer en general, pero sí por lo menos en este personaje Personaje. leo eso, que ese tipo Mm. de personajes, porque los que se van también existe, o sea, Violeta Parra tenía Run Run, pues, que iba, volvía y al final no estaba, ¿cachai? Sí, o sea Entonces, que es independiente. Mm. claro, no que ver con la naturaleza femenina en este caso, sino que ese personaje es específicamente fluctuante y el Mm. otro es estable. El otro, el Doc, el que siempre está ahí en su casa, ¿cachai? Siempre está ahí mismo, en Lo, Gordita Beach. lo Es encontré al gordita, tiro, lo él es encontré al Gordita tiro, Beach. no te De hecho, demoráis todos lo nada, encuentran. todo Mm. lo De hecho, no encuentro. tiene ni que moverse y está ahí.
¿cachai? Ah, Ujú. Él es el núcleo y ella es un electrón loco que está dando vuelta, ¿cachai? mm. Mm. No sé, algo así. No, pero, o sea, Bueno, pero en el fondo Doc siempre está pensando en ella. Así. Ah, obvio, Porque obvio. es lo que cuando hablamos la otra vez, cuando comentaba así a la rápida, el Albertín desaparecía de Marcel Proust, que es como que él tiene al Albertín así como enamorada, sufriente por él, así como que un rato la pesca, un rato no la pesca, y cuando el Albertín se desaparece, el mundo, el weón, se le colapsa, al tiro, así se llama esa parte del Busca el tiempo Ojo, perdido, el Albertín ojo desaparecía, que, se me perdió el Albertín, ¿dónde anda? ¿En qué anda? ojo que Así. ella también piensa en él, y ella piensa en él de una forma que no piensa como en el resto de los otros locos que están en su vida. Para ella es una persona, quizá una de las más importantes como hombre, el Doc. Al Es que principio por se lo es que, dice, ahí después le manda una postal de momentos especiales, sí. y vuelve, ¿cachai? Siempre lo tiene presente. Y también al revés, el Doc, a pesar de siempre estar pensando él, que es una persona muy especial para él, él no se niega a salir con la Sortilege, a estar con la Reese Witherspoon, que como que no sé Con qué personaje con la era ese, abogada, con la fiscal. con la abogada, o cuando Sí, llega la loca, la hermana del nazi que había matado, se le sí. lanza en sí, le dice ya, sí, vámonos más, o la mucama del millonario. O sea, no, Mm. no, no, no se niega a otras aventuras, pero ciertamente hay una constante en su emoción, en su sentimiento, que es la chasta. Y para chasta es él. Si es una historia de amor, sigue siendo una historia de amor. No, Puede ser, sigue siendo una historia de amor, pero uno se pregunta por qué lo femenino siempre tiene que ser tan elusivo. ¿Cachai? Entonces, esa es como o a lo mejor eso es característico de lo femenino. ¿Cachai? Como, ya, Es que el puede ser, como ejemplo, yo una siento que el especie ejemplo de de... Run Run que dio Kutu es perfecto como para decir que yo creo que no depende tanto de lo femenino o lo masculino, Ujú. porque aplica de distintas formas. Es que Run Run lo Sí, encontré un ejemplo notable, notable, porque es el personaje fluctuante en esa historia. claro, claro que lo es, pues, Lo es un es, personaje. absolutamente. ya. O Y sea, deben haber más ejemplos, por supuesto. tú lo conocís por su ausencia, por eso lo conocís. Exacto, exactamente. Entonces, que en este caso también se construye el personaje por su ausencia, lo representa en este caso específico una mujer, ¿cachai? Pero yo creo que, Y en Edipa también, pues el marido se llama, en la traducción al español, por lo menos tiene este sobrenombre que se llama, como le decían mucho, me imagino que en inglés era porque era Moore, y le decían Moore, algo así, No, no, es mucho, eh, en inglés igual es mucho más. mucho. Entonces, es claro que, Son bromas, es muchas cosas. Pinchon vivió en pero México Pinchon, y sabe Pinchon le español. da, Entonces, sí, ah, ya, sí, ya, ya, hablan el cosas mensaje así. en español. mucho más, porque es mucho más en castellano, así como bueno. quiero más, que sí, quiero mucho más, Oh, no, y así. los nombres de los personajes son muy Ujú. chistosos, bien pinchos, no sé, Sí, son simpáticos, weón. Bueno, perdón, pero dale Pinchon nomás, en Leo. ese sentido que le construye todo un personaje a este marido en el caso de Edipa, y en ese caso, en el de Edipa, ella siendo la protagonista, el marido es una figura fluctuante absolutamente, aparece así como picotea de vez en cuando, pero tiene su rol, pero está ahí, al final como que sabemos que se va a una volada distinta, pero sí, yo creo que no depende tanto de esa cualidad, sino que más bien simplemente desde la Y perspectiva ahora, del personaje es, nomás. es más, Seba, Andrés, Bigfoot. Bigfoot. Es Daniel más, también. estoy a punto de darte el argumento definitivo. Porque la Con este cerramos, fluctuación, porque de tengo la que comer. fluctuación, Con la este fluctuación, cerrado, porque porque ya, Leo ya se sí, tiene que ir a He la, cenar. leído todo flu- el día Pincho. la fluctuación no es femenina, porque nosotros tenemos nuestro constructo patriarcal, que en el que se va, que en el que está ausente, siempre es el hombre. El hombre es el que se va a comprar cigarro, el que va a comprar el pan, el hombre el que va a faena, el que va y vuelve faena por lo general, ¿cachai? Históricamente. Entonces, si es que hay una característica de la fluctuación, no es femenina, es masculina, lo más probable. Ya La dejémoslo por ahí. inconstancia, la inconstancia, lo más Como probable te es que recuerdo a sea, Amanda. que sea masculina. Amanda quedó sola porque moría el compadre. Lo Ya, más probable es que la inconstancia sea masculina, sea por si acaso. Dejémosla ahí nomás. dejémoslo por Oh, ahí qué Lo buen nomás. siento, lo final. siento. Qué Al buen final. final. Cuturrufo en llamas. Lo Cuturrufo trufo, a un paso prendió. de la On fire. iluminación, de la Prendió. iluminación absoluta. Ya, bueno, sí. Ya cerrémosla ahí porque Leo tiene que ir a comer y estamos todos ahí ya al límite Sí, tengo que también. comer por necesidad Al biológica. No es que límite. tenga ganas de comer, pero tengo que comer, creo. Sí.
Y no, súper bien Bueno, ahí. Si algo se nos quedó, lo repasamos la otra semana. Y bueno, la otra semana estamos hubo con tremendo este Cormac, viaje. pero qué bueno que hayamos vuelto a Pincho, hombre. Yo creo que sacamos hartas lecciones, ¿eh? Sí, o recordamos algunas lecciones ya olvidadas. Sí. Sí, estuvo buenísimo. Ya, pues entonces, Muy linda la historia. los dejo hasta la otra semana, amigos. Nos vemos y que disfruten, pues, y pórtense bien esta semana. ¿Ya? Hasta la próxima Buenas noches. semana, amigos de Cocky Nos vemos. Bear. A ver si este es el botón. Déjame.